Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que moderniza la oferta en la educación parvularia. Correo electrónico de la diputada Alejandra Plasencia, por medio del cual justifica su inasistencia a esta sesión por estar citada a sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana con votación en el primer punto de la tabla. También hay que dar cuenta de un reemplazo. El diputado Berger reemplazará al diputado Hugo Rey por la sesión. Esto a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Palabras sobre la cuenta. Si no, yo brevemente para tomar la palabra. Tenemos dos proyectos con suma urgencia, por lo cual estamos facultados para poder sesionar en paralelo a sala, que creo que es un horario que a la mayoría de las y los integrantes de esta comisión les convenía más que los lunes a esta hora, para que lo tengamos en consideración, porque tenemos precisamente los tiempos bien ajustados para sacar tanto el proyecto de modernización de educación parvularia como el proyecto que iniciamos hoy día. Eso es todo lo que yo quería comentar para que lo tuvieran en cuenta las y los integrantes de la comisión. Entonces, corresponde entrar en la orden del día esta sesión especial. Sí, diputado Badía. Voy a ser más específica respecto de lo que acaba de comentar, que tenemos dos proyectos del Ejecutivo. ¿Eso implica que vamos a sesionar paralelo a la sala? Esa es la idea, que tengamos dos sesiones a la semana para que podamos efectivamente avanzar en ambos proyectos. Esta semana ya tendríamos esta sesión especial en esta ocasión, luego tendríamos mañana la sesión ordinaria para continuar con los otros proyectos que teníamos, pero la idea es que efectivamente podamos sesionar paralelo a sala y en sesiones especiales cuando corresponda para poder sacar adelante los proyectos. ¿Sí, diputado? Presidenta, yo creo que habemos más de alguno que tenemos ya sesiones paralelos a la sala. O sea, por ejemplo, yo, si usted me pide mi opinión los días lunes, a contar desde las 5:15 de adelante, yo estoy en pesca junto a nuestro diputado reemplazante accidentalmente hoy día, y estamos discutiendo un proyecto que tiene mucha relevancia para el mundo de la pesca. Por lo tanto, yo le solicitaría expresamente que no ponga sesión especial el día lunes paralelo a la sala. Muchas gracias, sí, lo tendremos en cuenta. Yo estaba pensando más bien, diputado Badilla, para el día martes, pero eso también está sujeto a la planificación, pero lo tendremos muy en cuenta porque la verdad es que para nadie ha sido muy conveniente el horario de los lunes, pero como era el único horario que podíamos encontrar debido a que no teníamos suma urgencia, era el horario con el que nos estábamos quedando, porque precisamente no era paralelo a sala, pero la idea es que podamos tener un horario que nos convenga a todos, así que lo voy a tener muy en consideración. Ahora sí corresponde entrar en la orden del día. Esta sesión especial ha sido citada con objeto de iniciar la tramitación del proyecto de ley de origen en mensaje que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Este se encuentra en primer trámite constitucional y para estos efectos hemos convocado al ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo Astorga, que lo acompañan también su equipo de asesores ministeriales, que cumplirán apoyo técnico también durante la sesión. Tiene la palabra ministro Cataldo. Sí, diputada. Gracias, presidenta, por su intermedio saludar a las señoras y señores diputados. Precisamente el día de hoy queremos dar inicio a la discusión legislativa respecto a un proyecto que ha sido largamente solicitado y también largamente esperado. La verdad es que hemos intentado hacer el mejor esfuerzo técnico para dar cuenta del mejor proyecto posible, por eso no hemos preferido tomarnos un tiempo para llevar adelante este debate. Si bien es cierto, aún es prematuro señalar una valoración del proyecto en general, las reacciones que hemos vivido desde la semana pasada, que lo ingresamos formalmente a la fecha, dan cuenta de una mirada positiva respecto a este proyecto de ley. Esperamos que sea el ánimo con el cual se desarrolle la discusión que tenemos por delante, porque es una discusión que es compleja, muy contingente por lo demás, y la contingencia siempre le pone una complejidad adicional al debate. Hoy día hicimos el lanzamiento más formal. Entiendo que todos los parlamentarios de las comisiones de educación del Senado y la Cámara fueron invitados. Esto se hizo en el Salón Mombara
con la presencia de 3 familias que para nosotros son muy significativas desde el punto de vista de lo que significa la discusión sobre convivencia escolar. Estamos hablando de Karina Yoma en representación de Catherine Yoma, que fue la colega que se quitó la vida a inicio de este año. También estuvo la mamá de José Matías, un estudiante trans que se quitó la vida hace un año atrás y que justamente en esta misma comisión, en el 2022, indicamos el proyecto y lo aprobamos en primer trámite constitucional. Está hoy día en el Senado. Y también de los padres, la madre y el padre de Catherine Winter, que también fue un caso emblemático de ciberbullying, que se dio además en un contexto especial, en un momento en que esto estaba recién tomando fuerza, digamos, como discusión. Fueron 3 mociones parlamentarias que quisimos destacar, a pesar de que hay muchas más que hemos recogido también en la mirada técnica. Una iniciada por la diputada Chicardini, otra iniciada por el diputado Jaime Belolio y los otros por los diputados Araya y Videla. Eso, Veloso iba a decir, pero no, Videla. La diputada Veloso, otra diputada. Las 3 mociones las hemos recogido, pero con adecuaciones obviamente técnicas, dándole armonía respecto al conjunto del proyecto de ley, en fin. También nos hacemos cargo de algo que nos solicitaron las propias familias y es parte de la dinámica del proceso legislativo, o sea, del proceso educativo que está en curso, ¿no? Y es que este proyecto se tramite con la mayor celeridad posible, por eso no es trivial el debate que se iniciaba hace un rato atrás, Presidenta, respecto a los tiempos adicionales para poder acelerar esta discusión que creo que todos coincidimos es muy necesaria y muy urgente. Las mismas familias nos pedían hoy día la idea de avanzar con rapidez. Nosotros ya habíamos tomado una decisión con la vicepresidenta de indicar, de incorporar la suma urgencia para la discusión. De hecho, el día de hoy pasa a cuenta sala la urgencia para poder ir también generando las condiciones para que esta comisión pueda avanzar rápido en su conocimiento y también en las necesarias audiencias para esta discusión. Dicho eso, Presidenta, lo primero es que me permito entrar en el debate de los antecedentes. Entonces, obviamente, introducir el debate desde la relevancia y la urgencia de contar con un marco normativo integral acorde a la necesidad urgente implica no eludir los conflictos graves que se pueden presentar en las comunidades donde la idea es poder atender los fundamentos de la convivencia, relevando la convivencia como un aprendizaje pilar en el sistema educativo, indispensable obviamente para la formación de ciudadanos respetuosos que a través del diálogo, del buen entendimiento, afronten los conflictos interpersonales y sociales que se desarrollan obviamente en cualquier comunidad. Ello contrasta con un abordaje exclusivamente reactivo y parcializado del fenómeno, el cual renuncia a otorgar una educación integral para la construcción de una democracia sana, la disciplina, el aprender a escuchar, a disentir, a vivir, reconociéndonos en la diversidad de ser, pensar, facilita obviamente el buen entendimiento social y la construcción de acuerdos para vivir en armonía y en comunidad. En ese marco reconocemos los distintos proyectos de ley que, como mencionaba anteriormente, han apuntado a abordar los desafíos de la convivencia educativa, a raíz de incesantes luchas de las familias que han sido víctimas de acoso, de violencia en el espacio educativo y que hoy ya no están. Hoy en la mañana, precisamente, como comentaba hace un rato atrás, nos reunimos con la familia de José Matías, con la familia de Catherine Yoma y también de Katy Winter, porque somos conscientes y respetuosos de sus trayectorias, ¿no? Que ya no es solo por su hijo o sus hermanos, pues lamentablemente ya no están y no hay forma de revertirlo. Es por impulsar un legado que permita salvar a cientos que hoy viven solitariamente situaciones de acoso, hostigamiento y exclusión en sus escuelas y liceos. De ahí nos propusimos presentar un proyecto que recoge las inquietudes y soluciones sobre los distintos ejes desde una perspectiva sistémica e integral. En ese sentido, me permito destacar algunos datos que son relevantes para situar esta conversación. Lo primero, obviamente, haciendo énfasis en que hemos vivido un incremento de las denuncias en materia de convivencia. Obviamente, si uno mira las cifras, el 72,1% de las denuncias que ha recibido la superintendencia han tenido relación con la convivencia, considerando además que en el último año tuvimos más de 17.000 denuncias. O sea, estamos hablando de una proporción muy significativa de denuncias relacionadas con problemas de convivencia. Además, dentro de este universo, el aumento de un 34% de las denuncias por discriminación, representando el 70,9% del aumento total de las denuncias por convivencia, es algo que nos tiene que llamar profundamente la atención.
También en datos de la Agencia de la Calidad, que son de este año, porque corresponden a los datos levantados en el último CIMSE, en la parte que tiene relación con convivencia, quienes perciben a su comunidad educativa como un ambiente menos seguro son los directores, con un 28,4%, los estudiantes de cuarto básico con un 28% y los profesores y profesoras de segundo medio con un 24,8%. Todos los actores entonces de la comunidad que componen la comunidad educativa tienen que jugar un rol para lograr que todas y todas se sientan seguros y seguras en sus jardines, escuelas y liceos. Los procesos de aprendizaje pueden ser obstaculizados o también potenciados, obviamente, por la situación de convivencia educativa que se desarrolle en su respectiva comunidad. Asimismo, consideramos nosotros que aprender a convivir es un aprendizaje en sí mismo fundamental para el país que queremos construir, de ahí la importancia de resolver este problema de manera integral. Por otro lado, han habido esfuerzos legislativos sobre convivencia y esto han constituido obviamente un avance, no queremos dejar de mencionarlo, desde la incorporación a la Ley General de Educación que reguló a los integrantes de las comunidades educativas y sus derechos y deberes, la Ley de Inclusión Escolar también que consagró como principio general del sistema educativo la integración e inclusión de todos los estudiantes sin importar sus condiciones de base, también la Ley de Violencia Escolar, que reguló el acoso escolar, reforzando el rol garante de los establecimientos de los derechos de niñas, niños y estudiantes. Pero pese a contar con luces desde el marco normativo y otros dispositivos que han buscado regular la convivencia en los establecimientos educacionales, por ejemplo, en los reconocidos reglamentos internos, existe una percepción generalizada entre los distintos actores del sistema que estos dispositivos son poco coherentes entre sí, y no son necesariamente orientadores de las comunidades educativas para promover una buena convivencia, ni herramientas claras para enfrentar oportunamente todas las situaciones de conflicto que se viven en el interior de los establecimientos educacionales. Además, respecto al marco legal, los actores del sistema coinciden en que este marco suele ser a veces contradictorio, al carecer de una definición clara respecto al carácter formativo o punitivo de las estrategias que se promueven. Por otro lado, está la falta de coherencia demandada por las comunidades educativas, impide muchas veces un abordaje oportuno, una actuación oportuna. En el debate de la convivencia, la oportunidad tiene mucho sentido. Llegar a tiempo a resolver un conflicto es la diferencia, como hemos visto en los casos que mencionamos anteriormente, entre la vida y la muerte inclusive. Es importante asumir que los conflictos siempre van a existir, no van a desaparecer. Sin embargo, atenderlos a tiempo puede ser determinante al punto de prevenir situaciones de mayor gravedad, como señalaba recién, e incluso, sin exagerar, salvando vidas. Asimismo, la actuación debe ser proporcional. Muchas veces los estudiantes, especialmente de temprana edad, ante una conducta que requiere la toma de medidas disciplinarias formativas, solo reciben reproches o sanciones. De esa forma estamos renunciando, a nuestro juicio, a que el estudiante obtenga un aprendizaje a partir de su conducta, que mejore su conducta social, que lo comprometa en las soluciones y que sea parte de estas soluciones. En las distintas etapas del desarrollo, el reproche sin formación genera mayor resistencia y aumento de la conflictividad. Evidentemente, no nos referimos a conductas graves o incluso constitutivas de delito. Eso tiene un tratamiento distinto. Las que requieren un tratamiento diferenciado, este proyecto pretende aclararlo, obviamente. Si no educamos, si no enseñamos a convivir, vamos a llegar tarde siempre. Por otro lado, la actuación debe ser eficaz. Por ello, identificando las necesidades de otorgar mejores herramientas, relevamos que son las comunidades quienes mejor podrán identificar sus necesidades en atención a los distintos contextos y dentro de un marco normativo claro y concreto a desarrollar enfoques y soluciones acordes a sus proyectos educativos. Sin la participación de toda la comunidad no hay gestión que permita enfrentar los diversos desafíos de la convivencia. Requiere que las comunidades se apropien de la convivencia como una tarea que recae en todos los integrantes y la comprometen en el desarrollo y ejecución de las soluciones. La falta de un marco de actuación coherente, así como la falta de institucionalización de estrategias de articulación para responder con mayor eficiencia a conflictos de convivencia, nos exige como Ministerio de Educación a desarrollar e instalar en nuestro sistema educativo las capacidades para prevenir y gestionar estas situaciones que impiden el desarrollo normal de las comunidades educativas, abordando de forma integral los hechos de violencia, acoso, discriminación que afectan principalmente a estudiantes y trabajadores de la educación. Si bien la Ley de Violencia Escolar del 2011 crea la figura del encargado o encargada de convivencia en el sistema escolar, diversos estudios han reportado una heterogeneidad importante en las condiciones laborales que estos tienen, así como la diversidad en el tipo de tareas diarias que desarrollan y los principales obstáculos que deben sortear. De este modo se concluye que las funciones de los y las encargadas de convivencia suelen estar orientadas a la atención individual y en crisis de los conflictos de convivencia por sobre una visión mucho más estratégica y planificada.
Sobre la situación actual de los encargados de convivencia en términos de número, nuestro sistema solo dispone de información oficial respecto de los encargados de convivencia en establecimientos municipales, particulares subvencionados y dependientes de servicios locales, ya que es parte de la información que los sostenedores rinden a la Superintendencia de Educación. Si consideramos estos establecimientos con más de 150 estudiantes, el universo al que tenemos información es de 4.991 establecimientos, en el 43% municipales, casi un 50% son particulares subvencionados y 7% de servicios locales. De este casi total de 5.000 establecimientos, solo un 76,7% reporta información de horas del encargado o encargada de convivencia. De estos, de los que contamos información, las horas de dedicación de los encargados de convivencia en promedio de 36 horas, con diferencias pequeñas entre tipos de dependencia, siendo los particulares subvencionados los que tienen la menor cantidad de horas, 34, y los servicios locales con un mayor tiempo de dedicación exclusiva, que son 38 horas. Un estudio de la Universidad Católica de Valparaíso, realizado con más de 800 encargados de convivencia a nivel nacional, complementa esta información con otros datos. Por ejemplo, la mayor parte de los participantes contaba con formación especializada en el área de convivencia a través de instancias episódicas, como por ejemplo charlas o talleres, ¿no? Solo un 23,1% declaró haber cursado asignaturas en el pregrado en la materia relativa a convivencia, un 28% de posgrado y un 36,1% en diplomado o postítulo. Esto nos habla de la importancia de avanzar también en la profesionalización del rol del encargado de convivencia, dado los desafíos que este obviamente tiene. También queremos hacer referencia, Presidenta, a las recomendaciones que el Consejo Asesor y la Mesa Técnica que hemos conformado en la materia nos ha entregado. Hemos convocado distintas instancias técnicas para fortalecer el sistema educativo en relación a la convivencia escolar y también a la salud mental en nuestra comunidad educativa. El año 2022, de hecho, el retorno a clases se dio en un contexto muy complejo, con muchos desafíos a solucionar, sobre todo en materia de convivencia escolar y salud mental. De hecho, uno de los grandes programas que diseñamos el año 2022, A Convivir se Aprende, nace a partir de un episodio muy terrible, que fue el suicidio que vivió un estudiante, que hemos hecho muchas veces referencia a ese caso porque fue muy impactante, de un estudiante en Santa Cruz que se quitó la vida con un disparo en medio del patio, generando una conmoción nacional, pero imagínense cómo esto impactó en su comunidad educativa. Entonces, si bien todos estos fenómenos de problemática asociada a convivencia no eran nuevos para el sistema escolar, se observó obviamente un agravamiento de sus consecuencias. Ya di algunos datos que lo reafirman y cómo ha ido incrementando todo aquello. Hace unos días atrás también me tocó hablar de los datos respecto a cancelaciones de matrícula y expulsiones, las que han aumentado de manera muy significativa. En el año 2019 estábamos hablando de cerca de 600 casos entre expulsiones y cancelaciones de matrícula. Hoy eso está en el orden de los 1.800 casos. O sea, han aumentado significativamente la aplicación normativa de sanciones vinculadas a la expulsión o cancelación de matrícula respecto a lo que venía ocurriendo en años anteriores. Entonces, como señalaba recién, si bien es cierto esto no es nuevo para el sistema, la forma en que se ha dado y la intensidad con lo que se ha dado sí. Y es por esto que el Ministerio constituyó un consejo asesor en la materia compuesto por académicos de distintos instituciones universitarias de educación superior, organismos internacionales, interinstitucionalidad, me refiero a otros servicios y ministerios que tienen alguna relación con esto, y sociedad civil. Posteriormente, en enero del año 2023, se constituyó el Consejo Asesor para la Reactivación Educativa, en donde uno de los ejes justamente trata sobre la materia de la convivencia y la salud socioemocional. Algunas de las recomendaciones que nos dieron fue justamente mejorar la articulación y coherencia entre los lineamientos, programas e iniciativas que se desarrollan tanto en el Ministerio de Educación como en todo el sistema de aseguramiento de la calidad. Nos referimos obviamente a la Superintendencia, a la Agencia de la Calidad principalmente. Fortalecer el rol de los encargados y equipos de convivencia que integran un enfoque de género y puedan elaborar desde los planes de gestión la convivencia escolar con acciones y espacios para atender las temáticas de convivencia, bienestar y salud mental de las comunidades. Reglamentos internos con sentido pedagógico, normas claras y justas y acciones de reparación, fruto de procesos participativos que brinden legitimidad a los límites colectivamente construidos. Trabajo y articulación intersectorial que permita generar acciones de promoción conjuntas en comunidades educativas, fortalecer y mejorar las fuentes de información que permita la toma de decisiones para la mejora de la convivencia educativa, tanto a nivel de políticas públicas y como también para los equipos educativos.
Mencionar también que, atendiendo a una de las recomendaciones que emergieron, particularmente en la mesa técnica de espacios educativos como espacios protegidos, se trabajó en conjunto con el Ministerio del Interior la posibilidad de modificar la ley 20.965, que modifica los consejos comunales de seguridad, de modo de mejorar el vínculo con educación. Y de hecho se indicó, entiendo que esto pasó el primer trámite en el Senado y ahora llega a segundo trámite en la Cámara, y se indicó precisamente para incorporar a las direcciones provinciales de educación en los consejos comunales de seguridad como un miembro permanente de ellos, ¿ya? Eso es bien relevante. También para nosotros es importante señalar cuáles son los fundamentos y objetivos del proyecto de ley. Naturalmente, uno de los principales objetivos que tenemos en el proyecto es robustecer el marco normativo para abordar la problemática de la convivencia en los establecimientos educacionales de modo de articular, y esto es súper importante, articular todas las instituciones involucradas, así como también al mundo de los sostenedores y establecimientos en torno a un marco común de acción. De este modo, lo que se busca es instalar una nueva forma de gestionar la convivencia escolar o educativa más eficiente y mucho más coordinada, donde todas las responsabilidades y deberes estén definidos muy claramente y las acciones de todos los actores se orientan a la formación, promoción, prevención y erradicación de cualquier tipo de acto de acoso, violencia y discriminación al interior de los establecimientos educativos. Para ello, obviamente, queremos relacionarnos con los componentes de esta propuesta, y lo primero es que la ley se organiza en torno a estos 4 pilares o componentes, ¿no? Primero, el rol del Estado para la promoción de la buena convivencia y orientación de las instituciones con enfoque pedagógico, es decir, formativo, asumiendo que la convivencia es un aprendizaje, no es algo que esté dado. En segundo lugar, generando un nuevo estándar para la gestión de la convivencia en los establecimientos, donde aparece con fuerza el rol de coordinación de las instituciones y también el rol de los instrumentos de gestión para que esto sea coherente. En tercer lugar está el reforzamiento de los deberes de los sostenedores respecto a, obviamente, la aplicación de la normativa, la necesidad y la obligación de coordinarse, entre otras cosas. Y por otro lado está la promoción y protección del bienestar de los equipos educativos. Y esto se relaciona mucho con algo que hemos debatido en más de alguna ocasión frente a lo que tiene que ver con la autoridad docente, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, entonces, propender al desarrollo de medidas para el resguardo de todos los integrantes de la comunidad implica avanzar también en consagrar la Política Nacional de Convivencia Educativa como una política permanente del Ministerio de Educación que establezca el marco general para el sistema, otorgando lineamientos y orientaciones a la educación parvularia y escolar. También líneas de coordinación, en ese sentido, estamos ya en el eje 1. También líneas de coordinación permanente del Ministerio de Educación con otros ministerios en el marco del desarrollo y en la ejecución de la Política Nacional de Convivencia Educativa. Aquí quiero detenerme un segundo, porque si bien es cierto, esto lo hemos dicho en la prensa, lo explicitamos cuando hicimos el lanzamiento de la Política Nacional, hemos hecho un giro conceptual que no me parece trivial. Siempre esto ha sido la Política Nacional de Convivencia Escolar. Pero si asumimos lo que hemos dicho antes, de que la convivencia es un aprendizaje, naturalmente tenemos que hablar de convivencia educativa, dado que hay que reconocer la importancia que en esto tiene la trayectoria. Es decir, comenzar a formar en convivencia, en hábitos de convivencia, de relacionamiento, de socialización, de resolución pacífica de los conflictos, implica tomarlo desde los primeros años de edad y, por tanto, de los primeros años de formación. Por lo tanto, ya no podemos hablar solo de una política nacional de convivencia educativa, sino que debemos hablar de una política, escolar, sino que debemos hablar de educativa porque incluye también la trayectoria de la educación inicial, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el Estado debe mantener una coordinación muy firme, muy fuerte con el Ministerio de Salud en materia de salud mental. Muchas de las derivaciones van al sistema de atención primaria de salud, incluso al sistema terciario, y la necesidad de coordinación es importante porque obviamente debemos facilitar el acceso oportuno a estas líneas de atención. También hay un refuerzo de equipo y facultades de la Superintendencia de Educación para la gestión colaborativa de conflictos. Esto es súper importante porque se legisla inorgánicamente, es parte de lo que diagnosticamos antes, a pesar de que han habido avance, pero como muchas de estas iniciativas son mociones parlamentarias, que no pueden estar asociadas obviamente a más recursos, fortalecimiento de equipos, este proyecto busca reforzar a la Superintendencia de Educación para la gestión colaborativa de conflictos, es decir, dotándonos de capacidades humanas para que las regiones tengan mayor capacidad de atención oportuna de todos estos casos. Sobre todo tomando en cuenta que han aumentado las denuncias, hablábamos de 17.000
casos donde más del 70% de estos solo están relacionados con problemas de convivencia. Este es uno de los principales componentes financieros del proyecto, en el que se aumenta la dotación de la superintendencia con énfasis en las regiones para actuar como mediadores de conflictos, disminuyendo la carga tanto de los establecimientos educacionales como de la superintendencia a nivel central, facilitando salidas alternativas al procedimiento de denuncia cuando los casos lo ameriten, es decir, buscando acuerdos en las propias unidades educativas para la resolución local de los conflictos. Por otro lado está la creación de un observatorio de la convivencia en la Agencia de la Calidad, para fines de sistematización y análisis de las distintas fuentes de información de la que disponemos a nivel nacional sobre convivencia e implementar el Sistema Nacional de Monitoreo de la Convivencia Educativa. Esto nos va a permitir organizar la información que tiene el sistema de modo de retroalimentar tanto a la política pública para la toma de decisiones nacionales como también a los equipos de dirección y a los equipos educativos en la escuela para también adecuar decisiones pertinentes a su propia realidad. En el segundo pilar está el nuevo estándar de gestión, y acá, como se ha dicho, existen diversos instrumentos de gestión de la convivencia que están activos en el sistema, los planes de gestión de la convivencia, reglamento interno, protocolos, entre otros. Lo que hemos buscado, nuestro interés, es consolidar estos instrumentos como herramientas que sean útiles y orientadoras para los establecimientos, a la vez que no sean entendidos como herramientas aisladas, sino como parte de un todo coherente para abordar la convivencia en base a objetivos y contenidos que sean claros. En materia de instrumentos de gestión, entonces, sobre la responsabilidad que tiene el equipo directivo respecto al plan de gestión de la convivencia y los reglamentos internos, así como también incorpora una regulación de los contenidos mínimos que estos deben tener. Lo que se espera es que el plan de gestión sirva como una estrategia de planificación para todos los establecimientos educacionales con acciones que aborden desde lo formativo, estrategias de salud mental, estrategias de resolución de conflictos y coordinación de actividades. Por otro lado, también sobre los reglamentos internos, el proyecto de ley busca esclarecer y precisar los protocolos de información, denuncia y todas las medidas que deben estar explícitamente en todos estos reglamentos. Parte importante de este componente, Presidenta, es que el proyecto de ley exigirá mecanismos de participación, difusión y apropiación de los mismos por parte de toda la comunidad educativa. Pues hemos visto que en gran parte el problema de estos instrumentos que hoy día existen, en su mayor parte, es que muchas veces no son conocidos por los establecimientos educacionales, pero más aún, no son conocidos por quienes deben estar sujetos a las regulaciones que estos establecen. Finalmente, un elemento muy importante de este proyecto de ley es introducir como elemento basal del sistema educativo que la gestión de la convivencia requiere un estándar mínimo, por lo que dispone que todos los establecimientos educacionales deberán contar con un equipo de convivencia liderado por un coordinador o coordinadora de convivencia con dedicación exclusiva, jornada completa y de perfil adecuado al cargo. En la discusión particular, obviamente, podremos andar mucho más en las excepciones en atención a los distintos tipos de establecimientos y también sus particularidades para los cuales hemos contemplado algunas de estas excepciones, sin perjuicio de que la convivencia es una tarea que se aborda en todos los contextos educativos. La figura del encargado de convivencia, Presidenta, que ya existía por ley, se reformula por la del coordinador de convivencia educativa, y esto no es un cambio semántico, Presidenta, sino que tiene un sentido que no es para nada azaroso, tiene que ver con la idea de que la convivencia no es un encargo, sino que es la necesidad de coordinar distintas acciones y áreas de un establecimiento para que ésta pueda ocurrir de manera virtuosa. Y en ese sentido, entonces, se requiere un perfil y dedicación idónea. Sabemos que un cambio de este tipo requiere financiamiento, por lo que se contempla la flexibilidad de recursos de la ley CEP para cubrir las brechas horarias entre las horas que actualmente tienen financiadas para ejercer el cargo de convivencia con las que establece este proyecto en relación a la jornada completa, dado que contar con el personal idóneo y con la carga horaria correcta constituye sin duda una mejora educativa, si partimos de la base de que la convivencia es un aprendizaje. Por otro lado, también está el reforzamiento de los deberes de sostenedores de establecimientos y hasta ahora el rol y responsabilidad que ellos tienen sobre los establecimientos, las condiciones de convivencia que se genere, no ha sido considerado explícitamente en el marco normativo vigente, lo que en muchos casos hace que los sostenedores se abstraigan de la responsabilidad respecto de que los establecimientos de sus dependencias tomen medidas oportunas, proporcionales y eficaces ante la ocurrencia de conflictos de convivencia. Esto genera falta de control respecto del cumplimiento de los protocolos de actuación y prevención y también una sobrecarga de la labor de los equipos directivos y docentes para hacer frente a estas problemáticas. La Superintendencia de Educación obviamente actúa cuando el establecimiento no reacciona a tiempo, y esto también genera una sobrecarga de la propia superintendencia, tensionando aún más
los conflictos de convivencia y las capacidades del establecimiento, incluso provocándose el hecho de que al estar saturada la superintendencia de demandas, de requerimientos en materia de convivencia, termina trasladándose con esto como una responsabilidad de la superintendencia en no resolver oportunamente los conflictos. Nuestro proyecto busca hacerse cargo de esta situación por la relevancia que tienen los sostenedores en asegurar las condiciones educativas, ¿no? Al mismo tiempo releva las obligaciones que tienen en su calidad de empleadores. En este sentido, amparado en las características propias del servicio educativo, esto es que su poder de control y dirección solo alcanza respecto a quienes tienen la calidad de trabajadores o trabajadoras y no de las demás personas que habitan cotidianamente los establecimientos educacionales. Se plantea el no cumplir con el deber de protección frente a las agresiones cometidas por apoderados, estudiantes e incluso otros contra los equipos educativos constituye algunas problemáticas que hay que resolver. Dado lo anterior, se regulan y refuerzan aspectos como, por ejemplo, deber general de informar que recae sobre los integrantes adultos de la comunidad respecto de cualquier hecho del que tomen conocimiento que pueda constituir o advertir la afectación de cualquier integrante de conductas de acoso, violencia o discriminación al director o a quien fije el reglamento de forma expedita y segura. También se plantea el deber del establecimiento de adoptar medidas preventivas de protección y activar protocolos de forma oportuna, otorgando lineamientos, plazos y mecanismos desde el marco normativo. También se plantea el deber del sostenedor de garantizar la actuación oportuna y idónea en el establecimiento para la protección de cualquiera de sus integrantes de la comunidad, asociado obviamente a la fiscalización de la superintendencia y sanciones institucionales y configuración de responsabilidad personal sobre quienes tienen las obligaciones de actuar. Esto ya se avanzó de alguna manera cuando indicamos en primer trámite en esta misma comisión, haciendo aprobado mayoritariamente el proyecto de ley José Matías. El deber del sostenedor también de garantizar a través del director del establecimiento la promoción de la participación y especialmente facilitar y proporcionar las condiciones y medios para la conformación y desarrollo de las instancias de participación. Esto como condición mínima para que se involucren los distintos estamentos en las tareas de convivencia. Por último, Presidenta, está el eje de bienestar de los equipos educativos, donde una de las razones principales por las que decidimos legislar con urgencia presentando este proyecto de ley es la urgencia, valga la redundancia, de contar con un marco normativo que regule la convivencia para todos los integrantes de la comunidad, lo que significa también reforzar la protección de los equipos docentes y de asistentes de la educación. Debemos trabajar para que los espacios educativos sean espacios de protección y de bienestar para todos y todas, que quienes tienen su vocación puesta en la educación se sientan seguros de llevar adelante su trabajo con tranquilidad. Cabe señalar lo importante que es esto, sobre todo cuando las tasas de deserción, por decirlo de alguna forma, de docente ha ido reduciéndose en tiempo, es decir, se va más rápido el sistema, ¿no? Y parte importante de las razones que aducen ya no tiene que ver con cuánto ganan o no, porque han visto incrementado su remuneración a propósito de la carrera docente, sino que más bien tienen que ver con las condiciones ambientales en las que se desarrolla su función, ¿no? Por lo tanto, y en esa dirección, el proyecto de ley establece disposiciones que buscan reforzar y desarrollar en atención a las especificidades del sector educativo la reciente modificación introducida a la ley 21.463, la llamada ley Carin, desarrollando e incorporándolas con pertinencia a la realidad educativa, a través de modificaciones de los estatutos aplicables a profesionales de la educación y asistentes de la educación, en orden de reconocer las particularidades del sector educativo y los desafíos a los que se enfrentan los equipos educativos. Nuestro proyecto incorpora el reconocimiento de las características específicas del sector de educación, como por ejemplo los datos de la denuncia de la superintendencia, para identificar y evaluar los riesgos psicosociales e identificación de peligros en la aplicación de protocolos para la prevención del acoso sexual laboral, acoso laboral y violencia en el trabajo de las y los trabajadores de los establecimientos educacionales. Esto último resulta muy relevante de cara a los compromisos adoptados por el Estado de Chile como miembro que ha ratificado el convenio 190 de la OIT, cuya vigencia entró este mes precisamente en efecto, sobre cómo introducimos en nuestra legislación nacional deberes estatales y de los empleadores para erradicar el acoso y la violencia en el trabajo. Recogemos especialmente la obligación de atender a las particularidades de las condiciones y modalidades de trabajo del sistema educativo que, de conformidad a lo señalado en la recomendación 206 del convenio, el sector educativo constituye parte de aquello en donde se identifica un mayor peligro y exposición a hechos de violencia por parte de sus trabajadores y trabajadoras. Este fue un trabajo que se desarrolló con mucha conversación y trabajo de planificación con el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo, el Suceso también, es decir, ha habido un trabajo
con todo el intersector del mundo laboral bien fino para poder llegar a las conclusiones a las que arribamos en este proyecto. A todo lo anterior se suman otros contenidos como por ejemplo la regulación especial a las medidas de protección sobre trabajadores afectados por agresiones ejercidas por estudiantes, apoderados u otros, la incorporación también de indicadores de convivencia y seguridad en la calificación de enfermedades profesionales de patología de salud mental, el reforzamiento del deber de protección de docentes y asistentes frente a hechos constitutivos de delito, es decir, denuncia todo evento del establecimiento educacional a través del director, así como también proveer la asistencia jurídica a trabajadores agredidos por terceros. Presidenta, ese es el resumen del proyecto y sus respectivos ejes, así como su diagnóstico, obviamente a disposición de que en la calendarización podamos profundizar en cada uno de los contenidos con mayor detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Se ve que es un proyecto muy completo y muy necesario. Me imagino que habrá mucho interés de las y los colegas de poder tramitarlo. Se ofrece la palabra para preguntar o reflexionar sobre la exposición del ministro. Diputado Badilla. Presidenta, sin duda que este es un tema que nos debemos y nos tenemos que ocupar. Y es un tema que sin duda está afectando a muchos establecimientos educacionales y con consecuencias tremendamente lamentables. Yo en general puedo estar de acuerdo con que hay que abordar este tema, pero tengo serios reparos de la forma como nos están proponiendo abordarlo. Y como el ministro ya lo dijo, yo espero que en la discusión en particular podamos profundizar en algunos temas y yo en esto le pido al Ejecutivo, si de verdad quiere tener buenos resultados con este proyecto, yo los invito a dejar la ideología de lado y que efectivamente podamos llegar a algunos acuerdos. Porque de lo contrario, lo que va a ocurrir y lo que ha ocurrido siempre en esta comisión es que lo van a terminar aprobando, no sé, pues, 8 contra 5. Y yo creo que esa es una muy mala señal. Y para que exista voluntad de parte nuestra, tenemos que tener también espacios para que el Ejecutivo pueda recoger algunas sugerencias. El cómo se aborda la discriminación aquí, a mí me surgen muchas interrogantes. Y es allí como ocurrió en la sala hace un par de días, donde el Ejecutivo intentó imponer un proyecto de no a la discriminación y terminó rechazándose. Yo espero que eso no ocurra con este proyecto, porque el tema de fondo aquí es tremendamente significativo. Así que, ministro, yo de verdad, por su intermedio, presidenta, con mucho respeto, yo le invito a que se saque la chaqueta ideológica y pongamos de verdad la prioridad en resolver este tema, dejando, como digo, la ideología de lado. Tengo algunas consultas. Y si no, ministro, si no tiene los números, me gustaría conocerlos. Porque usted ha dicho de que este proyecto fue consultado, fue estudiado, en fin, y hay números que a mí me llaman poderosamente la atención. Y usted dijo una frase: hay que llegar a tiempo para resolver este tema. Y lo que nos ocurre es que no solo no se está llegando, sino que a veces ni siquiera se intenta llegar. Cuando hablamos de 17.000 denuncias, creo que era el último año, ¿no? Ya el último año, 17.000. La pregunta: ¿cuántas de estas 17.000 denuncias fueron atendidas oportunamente? Y si no fue así, ¿cuántas hay pendientes? ¿Por qué lo digo? Pues yo me encuentro en el distrito con apoderados que plantean los serios problemas de violencia que tienen en los colegios y que han hecho denuncias todos los años, desde hace ya, para cubrir también al otro gobierno, 6 años a la fecha, y hasta el día de hoy no tienen respuesta.
Entonces, ¿qué porcentaje de estas 17.000 han tenido respuesta? Y lo otro, ministro, creo que sería interesante conocer este número. ¿Cuántas de estas 17.000 denuncias corresponden a colegios públicos y cuántas a colegios particulares subvencionados? Creo que es importante conocer ese porcentaje, ese número, porque a lo mejor usted me podrá decir que yo soy hincha de los colegios particulares subvencionados. Yo le digo, ¿sabe, ministro? Sí, efectivamente yo soy hincha. ¿Por qué? Porque los resultados los avalan. ¿Y por qué lo he dicho? Todas las semanas lo digo. No nos pongamos creativos, repliquemos aquellas políticas públicas que han sido exitosas y que han tenido buenos resultados. Los colegios particulares subvencionados han tenido buenos resultados, repliquemos eso. Lo mismo que los colegios bicentenarios. Entonces me gustaría conocer eso, ministro, si es que hay números y si no, tratemos de conseguirnos esos números. Lo otro, en alguna parte mencionó el tema de los deberes que deben tener los sostenedores para aplicar todos estos instrumentos. Yo digo, está bien, entreguémosle responsabilidades, pero también entreguémosle los recursos. Y esta frase repetitiva de parte mía, porque no vamos a seguir haciendo lo que se hace con los municipios, que todas las semanas aprobamos o tramitamos proyectos de leyes en que le entregamos mayores responsabilidades a los municipios, pero sin ningún peso. Entonces la pregunta es, ¿de cuántos recursos se dispone para implementar estas políticas en entendido que este proyecto fuera aprobado? ¿Tenemos plata o solo estamos entregando responsabilidades sin recursos? Lo otro que también es importante, creo yo, ministro, si hay dentro de las estadísticas que el ministerio maneje, sí, termino enseguida, presidenta, nosotros no sacamos absolutamente nada en implementar leyes en que le asignamos la responsabilidad al interior del colegio a los profesores. La pregunta que nos debemos hacer, ¿dónde están las familias, los apoderados? ¿Existe alguna estadística, y si no la hay, la podríamos pedir a la biblioteca, el porcentaje de asistencia que tienen los apoderados a las reuniones de apoderados en los colegios? Sería interesante conocer eso. Y lo otro, presidenta, termino con esto, vamos a hacer algunas sugerencias de invitados, porque yo creo que debemos tomarnos el tiempo suficiente y necesario, de tal manera de convocar a expertos en estas materias que nos puedan iluminar, ya que algunos de nosotros vivimos más bien en la oscuridad en algunos temas, de tal manera que nos puedan iluminar un poco. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado Badía. Sí, al final de las palabras quería pedir el acuerdo para que tengamos un plazo acotado, pero suficiente para poder precisamente solicitar audiencias e invitaciones. Tenía la palabra yo, luego el diputado Cornejo y luego el diputado Schubert. Yo quería destacar, voy a anotar a la diputada Serrano, yo quería destacar lo importante de este proyecto. Es claro que es un problema que todas y todos compartimos, de que hay violencia, hay acoso, hay hostigamiento, hay malos tratos en la escuela, y esto es algo que afecta los aprendizajes, que afecta el derecho a la educación de las personas, que afecta el derecho a un ambiente de trabajo seguro de muchas personas, y eso yo creo que nos llama a la urgencia de legislar, y por eso yo quiero saludar profundamente que el Ministerio haya presentado este proyecto, y también que entienda que la dimensión para abordar el problema de la convivencia educativa no puede ser solamente punitiva. Por cierto, las sanciones son parte de toda esta discusión, son parte de los procesos educativos, eso nadie lo quiere negar, pero es claro que no basta con sancionar. Precisamente si lo que queremos es transformar el espacio educativo, tenemos que usar las herramientas pedagógicas y formativas que tenemos a disposición, y yo creo que este proyecto en ese sentido aborda muy bien la conceptualización
visión de lo que es abordar la convivencia educativa, es decir, con un enfoque formativo, entendiendo, tal como decía el ministro, la convivencia educativa como un aprendizaje que nos acompaña en toda la trayectoria educativa. Creo que es muy importante también que se fortalezca la superintendencia, porque acá hemos podido recibir a los distintos representantes de la y los trabajadores de la Superintendencia de Educación, que nos han señalado en varias ocasiones que no dan abasto precisamente para hacerse cargo de todas las denuncias, de todas las situaciones que les llegan, y creo que eso es muy importante de este proyecto. Yo asumo que eso, por cierto, implica recursos y ahí eso procederá a la respuesta del diputado Badilla, que también preguntaba por el tema de los recursos, y también el tema de los equipos de convivencia. Ya desde que discutimos la ley José Matías, que surgió este tema de fortalecer y de darle dedicación exclusiva a la convivencia educativa, porque a mí me ha tocado ver en mi distrito y en muchos espacios y establecimientos educacionales que la convivencia educativa por parte de los establecimientos no se toma en serio como debería, que a veces es un profesor que tiene otras horas de trabajo, que a veces es una persona que no tiene las competencias ni el tiempo para abordar la complejidad de los problemas de la convivencia educativa. Entonces creo que eso es realmente muy importante, además del reconocimiento de la violencia en términos laborales que se puede ejercer hacia los equipos educativos. Yo quería terminar haciendo una pregunta muy puntual, es si es que en la redacción del proyecto se menciona explícitamente que esto también incorpora a los establecimientos educacionales, a los establecimientos VTF, a los jardines VTF. ¿Por qué? Porque muchas veces por la redacción de las normas, por no mencionarlo explícitamente, se quedan fuera. Entonces quería hacer esa pregunta particularmente a propósito de que también me lo preguntaron hoy día en la presentación del proyecto las trabajadoras del sector. Eso es todo lo que yo quería. Una última cosa. Cuando el diputado Badilla se refería a sacarse la chaqueta ideológica para hablar de no discriminación, yo quiero recordar que este proyecto de ley toma en cuenta y recoge las propuestas del proyecto de ley José Matías, que fue un proyecto de ley aprobado casi en su totalidad en unanimidad en esta comisión, que fue de los primeros proyectos que tramitamos, y que yo espero que no tengamos un cambio de opinión o una divergencia en ese sentido, porque ya pudimos avanzar. Este proyecto ya está en el Senado, fue despachado tanto por esta comisión como por la sala de la corporación. Entonces, en ese sentido, no creo que haya una gran innovación, sino más bien recoger una propuesta que era buena, que fue transversal y en la que espero que podamos avanzar. No creo que aquí haya ningún ánimo de ideologizar el debate, sino más bien de recoger ya acuerdos que hemos tomado. Y creo que en esa materia de no discriminación ya hemos avanzado en esta comisión y espero que esos acuerdos y esas posiciones se respeten también en este debate. Eso es todo lo que quería agregar. Ahora le toca al diputado Schubert, porque el diputado Cornejo me dijo que fue a una comisión a dar quórum. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo a los presentes, en particular al señor ministro y su equipo. Bueno, tengo un par de consultas y comentarios respecto al proyecto de ley. Me sumo a las palabras respecto a la necesidad, por supuesto, de velar por la convivencia escolar. Los hechos de violencia, la verdad es que se suscitan uno tras otro al interior, en el perímetro de los establecimientos educacionales. Por supuesto, también hay una violencia en la sociedad, pero es muy preocupante que los establecimientos educacionales han dejado de ser lugares seguros. Represento a la región de la Araucanía y ahí hemos tenido episodios recientemente respecto de violencia en liceos que eran de excelencia y que hoy día lamentablemente salen en los noticieros por hechos de violencia que ya son incluso reiterados. Sí tengo algunas preguntas respecto a la propuesta. Acá se habla de darle un mayor poder o facultad al Consejo Escolar, que según entiendo no tiene facultades resolutivas, sino que más bien es informativo, consultivo. Aquí se le estaría cambiando su naturaleza a través de la norma expresamente. Entiendo además que esto se aplica a todos los establecimientos, incluyendo los privados, ¿no es cierto? No solamente sería para el sistema público. Ahora, de ser así, estando integrado este consejo escolar por no solamente el director, sino que también sostenedor, docentes, padre, apoderado, centro alumno, la pregunta es, de alguna forma estaría dejándose una resolución como esta, que debiera estar tal vez en manos de alguien técnico y profesional, a un órgano de representación? Me explico, que tal vez debiera resolverlo un órgano técnico, pero aquí, claro, es muy democrático, pero tal vez la respuesta va a ser de representación y no una respuesta técnica. Y eso no vendría también a mermar aún más la autoridad del rector, por ejemplo, o director en un establecimiento educacional que ya está bastante mermado, y de esta forma él formaría parte de este consejo, pero no sería quien resuelve, sino que sería un consejo donde incluso están los apoderados y están los mismos alumnos también involucrados. Entonces, esa es la pregunta. Ahora, sorprende que se establece una propuesta
como esta, ¿no es cierto? Pero la pregunta es ¿qué pasa con la libertad y la participación que muchas veces han hecho referencia de la comunidad educativa en la forma de diseñar esta política respecto a la convivencia? Aquí se estaría estableciendo un modelo, un molde que se entrega, pero aparte de la participación del Consejo, donde por supuesto de manera deliberativa van a estar, pero la pregunta es ¿existe la posibilidad de que los establecimientos determinen de motu propio un sistema y procedimiento distinto al que esta ley ofrece, o esta ley va a imponer a todos como regla un mismo formato para resolver los problemas de convivencia? Para terminar, recursos. Aquí entiendo que se ocupa la subvención escolar preferencial, pero esta más bien tiene que ver para financiar planes de mejoramiento educativo. ¿El Ejecutivo tiene aquí recursos frescos, distintos de esos, para financiar esto? ¿O es un plan pero que no tiene un financiamiento especial? Ahora, de tener financiamiento, ¿cuánto de ese financiamiento va a ir a personal y cuánto va a ir a la ejecución del programa? Eso también es súper importante y la ciudadanía también está muy pendiente de aquello. ¿Cuánto se queda en la estructura y cuánto realmente va al financiamiento de programas que me imagino que no son económicos? También, ¿cuál es el fundamento de esta política pública como una propuesta? Porque está claro de por qué se necesita. Ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. La pregunta es por qué esta respuesta es la respuesta que ustedes proponen. ¿Quién señaló que esta es la forma de resolver los problemas de convivencia y no una distinta, por ejemplo? ¿Cuál es el sustento en cuanto a fundamento de esta política y no otra? Eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Tiene la palabra la diputada Serrano. Muchas gracias, presidenta. Saludarle a todos y a todas. El día de hoy estuvimos en la actividad que se hizo en La Moneda para dar a conocer esta iniciativa y en los cuales yo me llevo muy buenas impresiones, presidenta, porque ahí con quienes nos encontramos habían asistentes de la educación, habían profesores y profesoras, habían estudiantes que hablaban de que hoy día todas las iniciativas que habían sobre convivencia estaban dialogando. De hecho, los asistentes de la educación dijeron que era el primer avance, que este proyecto los contemplaba a ellos, que muchas veces quedan aparte dentro de lo que se entiende como comunidad educativa. Por tanto, que yo estoy muy abierta a poder discutir cada uno de los aspectos de este proyecto. Creo que es un proyecto que nos hacía falta, y también cuando conversábamos incluso con la hermana de Catherine Yoma, hablábamos de que la convivencia escolar había que entenderla dentro de la comunidad educativa y no había que parcelarlo, o incluso no había que hacer solamente una ley que pudiese solo sancionar a los y las estudiantes cuando había que entenderlo por completo. Yo, entendiendo todas las buenas intenciones que tiene este proyecto y también entendiendo la fórmula de financiamiento que nos ofrece el Ministerio de Educación, yo creo que también sería importante hacer más explícito de cuáles son las medidas de financiamiento nuevas, entendiendo que muchas veces cuando también nosotros hacemos el recorrido por cada una de las escuelas, tenemos una situación donde nos dicen, bueno, acá se nos están atribuyendo nuevas funciones, nuevas responsabilidades, pero finalmente hoy día el personal no da abasto. Y creo que eso también es importante ver cómo nosotros lo despejamos, porque si también nos ponemos a ver en cada una de las materias, de las líneas de educación, gran parte de las dificultades está siendo hoy día los problemas de financiamiento. Entonces, yo creo que en esa línea, hoy día, atendiendo que esto es un proyecto que recoge gran parte de las miradas de la comunidad educativa, creo que también sería importante ver el pormenor de los de presupuesto propiamente tal, porque creo que acá también es importante ver cómo cuando llevamos con estas medidas lo acompañamos de algunas cuestiones más concretas y no tan solo de la intencionalidad de la ley. Eso, presidenta. Ay, perdón. Muchas gracias, diputada Serrano. Tiene la palabra el diputado Santana. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, yo quiero valorar el que se esté tramitando, que se haya presentado un proyecto de ley en el ánimo de poder abordar los problemas de convivencia escolar, de convivencia educativa que se vive en el país, porque quienes recorremos efectivamente escuelas, liceos durante toda la semana, nos damos cuenta de que uno de los aspectos, diría yo, más críticos dentro del actual sistema es justamente
los climas que se van generando al interior de los establecimientos educacionales, y eso merma, por cierto, la relación no solamente entre estudiantes, sino que a mí me ha tocado ver el caso de profesores que se sienten afectados por la conducta de algunos padres, madres y apoderados, de docentes en su relación entre sí. Bueno, la comunidad educativa es muy amplia, ¿no? No son solamente los trabajadores de la educación, no son solamente los asistentes de la educación, los profesores, los estudiantes, los apoderados, ¿no? La comunidad educativa finalmente representa a todos aquellos que tienen un vínculo, digamos, con un proyecto educativo. Y ahí yo creo que hoy día está pasando de todo, ¿no? Yo creo que hoy día está pasando de todo. Y bueno, hago mención de esto, para valorar el que el gobierno esté tramitando un proyecto de estas características. Sin embargo, estaba leyendo recién el comparado. Bueno, se establecen una serie de protocolos, de normativas, de orientaciones, instancias, digamos, deliberativas, pero echo de menos un poco lo que pasa al interior de los establecimientos educacionales, ¿no? En el plano más curricular, si queremos llamarlo así. Porque en esta comisión ya hemos tenido la discusión acerca de cómo afecta la relación entre estudiantes a propósito también de cómo está organizado el currículum o las horas, llamémoslo de esa forma, ¿no? Yo al menos tengo la experiencia de la pandemia, que me tocó visitar establecimientos antes y después de la pandemia. Y en muchos de ellos me repetían lo mismo, que cuando se disminuyeron, por ejemplo, las horas que se concedían como horas de 45 minutos, se fueron disminuyendo en términos de prolongación. Eso generó un efecto, digamos, un efecto dentro de las comunidades educativas. Algunos directores derechamente planteaban de que mientras más reducían las horas de cada asignatura, el estudiante adquiría una mayor concentración. Hay otros que planteaban también, nosotros lo hicimos a través de una moción parlamentaria, la regulación del uso de las horas de libre disposición, que hoy día, como ya lo sabemos, y desde que se estableció la jornada escolar completa, se destinan principalmente a duplicar las horas de matemáticas, a duplicar las horas de lenguaje, y yo creo que si no revisamos esa situación, es decir, el cómo impacta dentro de los estudiantes, el que cada día de la semana que se asista a un establecimiento educacional, el estudiante está colapsado con clases y con horas de matemáticas, de lenguaje, y no accede a aquellas cosas para las cuales la jornada escolar completa fue creada, que justamente eran horas o instancias de recreación que permitiesen, entre otras cosas, que el estudiante justamente tuviese también un mayor desempeño en otro tipo de aristas, en otro tipo de cosas. Yo creo que eso le falta como aspecto a una iniciativa como esta. Finalmente, que no se establezca solamente aquello que muchas veces critican las comunidades educativas, que tiene que ver con la creación de protocolos, con la creación de normativas, pero no se revisa aquellas cosas que también generan un impacto en la convivencia escolar, como por ejemplo el cómo está organizado hoy día desde el punto de vista del currículum, los establecimientos educacionales, el sistema en su conjunto, ¿para qué decir el sistema? Bueno, termino diciendo, Presidenta, que yo creo que cuando se abordan este tipo de cosas, sí hay buena experiencia, sí hay buenos resultados en los establecimientos educacionales. Se me viene a la cabeza el Liceo Politécnico de Vallenar. Después de la pandemia dejaron la jornada de la tarde para destinarla a actividades recreacionales. Pregunté cuando asistí ahí a la directora de ese entonces cómo estaba la convivencia escolar y ella me dijo explícitamente que había mejorado sustancialmente porque los estudiantes justamente destinaban horas al deporte, a las artes, a la cultura, a los talleres, y eso naturalmente repercutía en la relación que tenían entre sí. Yo creo que ese aspecto, Presidenta, está ausente en este proyecto. Gracias. Muchas gracias, diputado Santana. Tengo pendiente la palabra del diputado Cornejo, pero mientras tanto le ofrezco la palabra al ministro de Educación mientras el diputado llega para que pueda responder las dudas que ya se han planteado. Presidenta, sí. Bueno, varias cosas. Me parece muy interesante que se busque entrar rápidamente al contenido específico del proyecto de ley. Me parece que eso da cuenta de que podemos avanzar rápido en ir profundizando estos elementos. Obviamente vamos a hacernos cargo de toda la solicitud de información de datos, lo que se requiere. Incluso sería bueno sistematizarla más allá de lo que se diga acá en la comisión para efectos de poder profundizar en aquello. No tengo duda de que uno de los invitados pertinentes a este espacio
es la Superintendencia de Educación. Creo que sería muy prudente conocer de la voz del propio superintendente y su equipo cómo esto ha ido ocurriendo en el tiempo. Relevante es que percepciones muchas veces no son necesariamente los datos de la realidad. De hecho, si uno mira por tipo de dependencia, hay algunos tipos de denuncias, como por ejemplo denuncias respecto a discriminación en los establecimientos educacionales, en los que los particulares subvencionados tienen bastante peor indicadores que los establecimientos municipales o de servicios locales. Por ejemplo, en corporaciones municipales, 21 denuncias, en DAEM 47, particulares subvencionados 127, incluso agrupando corporación con DAEM, no llego al total de denuncias que tiene el sector particular subvencionado. Lo mismo uno podría señalar respecto a situaciones de maltrato de adultos, donde hay 9, 13 y 15 respectivamente, o en maltrato a la niñez, donde hay, que es más grave aún, que es 74 en el caso de corporaciones municipales, 149 en DAEM, que sumadas, lamentablemente, están bastante por debajo de los particulares subvencionados, donde hay 460 casos denunciados. Eso según las cifras que están en la plataforma, digamos, de reporte que hace la superintendencia, que está obligada por ley. Podemos mirar esto, ¿cómo está, diputado?, en el tiempo con datos más actualizados, pero efectivamente nos sorprenderíamos. De hecho, casi la mayor parte de los casos que han tenido mayor connotación pública en el último tiempo han sido casos que han estado situados no solamente en establecimientos particulares subvencionados, sino que también incluso particulares pagados. La problemática de la convivencia es una problemática que afecta a la sociedad. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, por su intermedio, Presidenta, es que esto no se concentra necesariamente en un tipo de dependencia, sino que es un problema social que afecta a un sistema educativo y que obviamente es natural que el mundo particular subvencionado tenga mayores tasas. Yo no le quiero poner, para que no se equivoque, diputado Bobadilla, por su intermedio, Presidenta, no tengo una aprehensión en contra de un sistema ni en contra de los particulares subvencionados, al revés. Creo que cumplen un rol, históricamente lo han cumplido, pero es obvio que van a tener datos más elevados considerando que representan una mayor proporción del sistema. Por lo tanto, no es sorprendente que lo tengan, al revés. Pero yo trataría de, como usted nos ha invitado a hacer este debate, yo también lo invito de vuelta a no hacer esta discusión con la chaqueta ideológica, también lo invito a sacarse la chaqueta, nos podemos sacar la chaqueta juntos. Y lo digo en el sentido, Presidenta, de que tampoco se trata de buscar establecer que la educación pública tiene peores indicadores que la particular subvencionada en esta materia. Creo que lo que nos tiene que invitar la discusión es a enfrentar la problemática para resolverla, más allá de qué tipo de establecimiento ocurra. Porque si uno entra a los datos, nos sorprendemos. Pero eso no significa nada, eso simplemente significa que los problemas igual existen y que hay que atenderlos y resolverlos. No le pongo más que solo el dato de la realidad para efecto de que podamos precisarlo. Respecto a la cobertura, que fue una pregunta que hizo la diputada Schneider, por cierto que sí, esto involucra todos los tipos de establecimientos educacionales de la trayectoria inicial y escolar, incluyendo establecimientos particulares pagados, como lo señalaba también el diputado Schubert en su pregunta, que lamentablemente no está, porque sus preguntas tenían mucho que ver con la presentación que hicimos en datos. De hecho, no estuvo tampoco en la presentación. Sería bueno poder responderlo con la presencia del propio diputado, porque si no, la duda queda sin resolver. Pero lo que podemos decir es, primero, que los establecimientos educacionales tienen la responsabilidad de formular los planes de gestión, los cuales son aprobados por los consejos, y precisamente la aprobación tiene relación con la apropiación de las comunidades, y está además el deber de informar al conjunto de la comunidad educativa. Es decir, los consejos escolares no formulan el plan, lo formula el establecimiento educacional, precisamente en atención a lo que nos decía el diputado Schubert a propósito de que lo que queremos es que sean los propios equipos directivos encabezados por su director o rector o directora o rectora los que tengan un rol principal en aquello. Por lo tanto, desde allí es que no vemos mayor dificultad en lo que señala, al revés, creemos que es justamente la participación proporcional adecuada de los representantes de las comunidades educativas en un procedimiento que es necesario que se apropien todos los actores para que esto tenga sentido y genere un cambio y una transformación en el interior de cada una de las comunidades. Creemos y queremos reforzar la libertad y la participación de las comunidades educativas, no solamente en esto, sino que en todos los procesos de generación que tienen las escuelas, tanto en la convivencia como en los otros temas. Y aquí quiero ser súper claro, la convivencia, y lo dije también en la presentación varias veces, y así está conceptualizado, la convivencia es un aprendizaje. Por lo tanto, es
un área sujeta a ser incorporada en los planes de mejoramiento educativo. No podría no estarlo, y desde esa perspectiva responder tanto lo que preguntaba el diputado Schubert como con lo que la diputada Serrano también, por su intermedio, presidenta, y es que el plan y todas las acciones que están asociadas al plan tienen un marco de financiamiento a través de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, la cual permite que cubra las diferencias horarias que hay hoy día de los encargados o encargadas de convivencia, que sería la nueva figura de coordinador o coordinadora, dado que, como dije en la presentación, el promedio que tienen los distintos niveles de dependencia van desde las 34 a las 38 horas, por lo tanto queda un delta menor que cubrir, lo cual obviamente vemos que es posible financiarlo a través de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, dada la cantidad de recursos que no se están utilizando anualmente de esa propia ley, por sus ejecuciones de los propios sostenedores o porque quedan en posadas, en fin, por distintas razones. Por otro lado, también se preguntaba sobre si el modelo es un modelo general para todo el sistema o un modelo que tiene capacidad de adecuarse contextualmente a cada uno de los establecimientos educacionales, y la respuesta es lo segundo. Evidentemente, tal como en lo curricular, en la convivencia también lo que nosotros consideramos es que la adecuación de las orientaciones que se generan a través de la Política Nacional de Convivencia Educativa deben ocurrir escuela a escuela, establecimiento educacional a establecimiento educacional. Lo que hace la Política Nacional de Convivencia Educativa es generar un marco referencial de mínimos. Sobre los mínimos, todo lo que hagan los establecimientos educacionales es bienvenido. Y construir su propio instrumento no solamente es lo deseable, es la obligación. Y por eso hay un procedimiento para aquello. Entonces, acá lejos de instalar un modelo centralizado, que es lo que yo creo que se va a intentar sostener, Presidenta, por su intermedio, lo que buscamos es precisamente establecer marcos comunes, mínimos, para que luego cada comunidad educativa, en virtud de su autonomía, pueda determinar cuáles son los instrumentos más adecuados para su propia gestión de la convivencia. Porque claramente las problemáticas que se enfrentan en los territorios son diversas, responden muchas veces a los contextos sociales en los que están situados los establecimientos educacionales. Claramente no son los mismos problemas los que tienen establecimientos educacionales que están a lo mejor en una población con altos índices de criminalidad respecto a establecimientos educacionales que están en las zonas rurales o aquellos que están en la zona norte, en lugares de alta concentración de migración u otros. O sea, es decir, es necesario que los marcos generales tengan contextualización y adecuación. Y para eso la comunidad tiene la libertad de poder construir ese marco de adecuación. Por otro lado, Presidenta, sobre los fundamentos de la propuesta, como señalé también en la introducción, también habría sido bueno que nos hubiesen escuchado por su intermedio, son dos consejos con los cuales hemos trabajado, entre ellos el Consejo de Reactivación, consejo que fue conformado con una fisonomía política, ideológica, temática, de características profesionales, inclusive transversal, es decir, académicos, sociedad civil, centros de investigación, universidades, ex autoridades de gobierno, incluso el ex ministro Briones es parte del Consejo de Reactivación, entre otras personas que son parte de lo que hoy día podríamos denominar oposición, que han sido parte de las recomendaciones con las cuales dimos curso a esta iniciativa. Es decir, créanme cuando les señalamos que esto ha tratado de ser mirando toda la amplia gama de realidades, miradas y visiones respecto al tema. Es más, yo hacía referencia también en la introducción al proyecto de ley sobre ciberbullying, Cativinter, denominado Cativinter, que fue una ley, un proyecto de ley iniciado en moción por el ex diputado, ex ministro Jaime Belolio. Es decir, y que de hecho la familia fue invitada y el ex diputado, ex ministro fue también invitado, no pudo ir por razones laborales, pero fue invitado también a la presentación del proyecto el día de hoy. Por lo tanto, esto tiene una mirada transversal, fundamentos que son técnicos, fundamentos que son políticos, fundamentos que han sido levantados en espacios colectivos de expertos y personas vinculadas a la materia. Por lo tanto, yo creo que hay suficiente antecedente y robustez técnica para aquello. Por otro lado, y con esto termino, Presidenta, sobre la pregunta de la diputada Serrano, medidas de financiamiento nuevos. Bueno, el proyecto de ley incorpora, por un lado, el uso de los recursos de CEP para cubrir las diferencias de los encargados o coordinadores, más bien, de convivencia educativa, además de que, obviamente, todas las acciones relacionadas al plan pueden ser incorporadas en los planes de mejoramiento educativo, obviamente, considerando todas las holguras que este tiene a propósito de los usos que se le dan a esos recursos. Y por otro lado, se incorporan también líneas específicas
para el financiamiento del observatorio que se propone a propósito del sistema de monitoreo y seguimiento de la convivencia educativa. Esto va enfocado hacia la agencia de la calidad, que a través de las pruebas de medición hace también preguntas respecto a los temas de convivencia y bienestar de las comunidades. Y por otro lado, y estas van enfocadas tanto a estudiantes como a apoderados, así también a docentes y asistentes de la educación. Y por otro lado, obviamente, también está vinculado esto a el fortalecimiento de las capacidades de la superintendencia, sobre todo en lo que tiene que ver con los equipos de gestión de conflictos. Es decir, lo que buscamos también es fortalecer el papel preventivo, a propósito de lo que decía el diputado Bobadilla, de la llegada oportuna a resolver los problemas. Evidentemente, lo que nosotros esperamos es que no terminemos resolviendo esto cuando los casos ya se han detonado, han llegado a la prensa, sino que justamente cuando aparecen los primeros síntomas y estos llegan a la superintendencia a través de los equipos de gestión y gestión colaborativa de resolución de conflictos, pueda llegar a generar condiciones de acuerdos entre los distintos actores de la comunidad para resolver estos conflictos antes que se constituyan en denuncia, en formalización, incluso lleguen a judicializarse, que es lo que ocurre muchas veces. Estos equipos han tenido buenos resultados, en la mayor parte de los casos son a través de esos instrumentos que se resuelven las problemáticas de convivencia, se llegan a acuerdos, se generan actas, estos acuerdos se monitorean por parte del sostenedor, hay responsabilidad de las partes en llevar esto adelante y es ahí donde estamos generando una mayor capacidad de la superintendencia, precisamente más que para fiscalizar, lo que buscamos es atender y acompañar a las comunidades en la resolución de estos temas. Por último, Presidenta, respecto a lo señalado por el diputado Santana, sobre el componente que él echa de menos en el proyecto de ley, que tiene que ver con la perspectiva más curricular o pedagógica, o ambas, la verdad es que, coincidiendo con el diagnóstico, nos da la impresión de que, siendo muy importante lo que él señala, es materia de otro debate. De hecho, el Ministerio de Educación en estos días va a enviar las propuestas de nuevas bases curriculares a la consulta pública que debe realizarse luego de haber hecho el Congreso Nacional de Pedagógico Curricular que hicimos el año pasado, en el que participaron más de 800.000 personas de las distintas comunidades educativas que nos señalaron básicamente, entre muchas otras cosas, lo mismo que nos señaló el diputado Santana, es decir, una preocupación especial sobre el uso de los tiempos de la jornada escolar completa y de las horas de libre disposición, cómo finalmente la forma actual de abordar el currículum extensivo, pormenorizado, ha generado un estrechamiento curricular, limitando la formación integral, por ejemplo, el uso de las horas y de los tiempos del plan de los planes de estudio también dificultan la generación de mejores condiciones para el relacionamiento adecuado. Sabemos, además, por evidencia, esto es parte de los estudios internacionales incluso, que los climas son tan relevantes para los aprendizajes como los contenidos mismos. Sin buenos climas no se favorecen los aprendizajes. Eso es evidencia que viene desde los 90, es cosa de leer los estudios complementarios del PERCE, el CERCE, que son los estudios comparativos regionales sobre la calidad de la educación que se han llevado a través del YESE, el Laboratorio Latinoamericano de la UNESCO, y que tienen profusa evidencia respecto a la importancia que tiene esto en los aprendizajes, en lo que la escuela respecta. Y en ese sentido, entonces, nosotros creemos que el debate curricular que se inició con el Congreso Pedagógico Curricular por el lado nuestro, con una nueva mirada y enfoque respecto a la gestión curricular, respecto a la cantidad de objetivos de aprendizaje que queremos proponer. Todo esto obviamente va a consulta pública y también va a someterse a juicio del Consejo Nacional de Educación como espacio de check and balance también respecto a las medidas curriculares. Esto no es algo que imponga el Ministerio de Educación para también descartar esa línea argumentativa, por su intermedio, Presidenta. Creemos que nosotros vamos a entregar una propuesta curricular moderna, mucho más ad hoc a las necesidades actuales en materia de aprendizaje, pero también favoreciendo todo aquello que señaló el diputado Santana, pero nosotros no podríamos, como Ministerio de Educación, plantear modificaciones de esas características en un proyecto de ley, habida cuenta que la institucionalidad del currículum establece que el Ministerio propone al Consejo Nacional y el Consejo Nacional es el que dispone. Por lo tanto, si nosotros legislásemos al respecto, estaríamos vulnerando la institucionalidad que nos hemos dado como país respecto a la gestión curricular. Sin perjuicio de lo cual, obviamente, estamos disponibles a cosas que no estén en ese ámbito de ser revisadas y, si es necesario, ser incorporadas en el proyecto de ley, así como cada uno de los elementos que han señalado los señores diputados y diputadas por su intermedio, Presidenta, porque sabemos que en esto requerimos de acuerdos importantes. Un último tema, y con esto termino.
es que este proyecto de ley no busca innovar respecto a la visión sobre temas de inclusión, temas de respeto a las diversidades. Es más, consideramos la normativa vigente, además, por ejemplo, la ley Zamudio, además de considerar lo que ya se generó como acuerdo en este espacio legislativo, que es la Comisión de Educación, en este mismo periodo legislativo, cuando indicamos y aprobamos mayoritariamente, y cuando digo mayoritariamente no me refiero mayoritariamente con la votación oposición oficialismo, sino que mayoritariamente mucho más allá, con más transversalidad respecto al proyecto de ley José Matías. Sin embargo, todo esto tenemos que revisarlo porque esta es una iniciativa legislativa que parte su discusión nuevamente. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra la diputada Elia Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, en primer lugar yo quiero decir de que me complace, me llena de esperanza la idea de legislar en una temática tan profunda, tan esencial y tan importante en el desarrollo de una sociedad y en todas las áreas de desarrollo. Esta política que se describe como interinstitucional, intersectorial, no cabe ninguna duda que no hay una sola disciplina o un solo enfoque que pueda llegar a solucionar o avanzar en forma progresiva y eficaz en temas de la violencia y de la convivencia. Entonces, mi pregunta, por su intermedio, presidenta, tiene que ver cómo se articula, cómo se institucionaliza, para usar la misma palabra, la intersectorialidad. Y a lo mejor tengo el sesgo de la salud, por supuesto, pero acá hay muchos temas relacionados con salud mental, relacionados con el contexto, con los determinantes sociales también de cada espacio y de cada unidad y de cada sistema. Entonces, no me ha quedado claro cómo, si va a haber algún comité intersectorial donde salud, usted hablaba del Ministerio del Interior esta mañana, le escuché, ¿no? Sí. Bueno, no sé cuántas organizaciones, pero a mí me preocupa no haber escuchado prácticamente la interacción con salud, porque no cabe ninguna duda que todas las escuelas, todos los establecimientos educacionales les corresponde por sectorización algún centro de salud y en qué medida los colegios entonces van a poder tener un referente, sobre todo para poder canalizar problemas de salud mental, más que de otro tipo que también es importante. Entonces, me preocupa la intersectorialidad, cómo se va a institucionalizar, cómo se va a poder monitorear, cómo se va a poder ver, porque cada sector va a tener que tener también recursos, probablemente a lo mejor no todos, pero eso es mi pregunta por su intermedio, señora presidenta, pero de verdad esta ley creo yo que es absolutamente necesaria. Podemos discutir, hacer las indicaciones, podemos a lo mejor unos más expertos que otros, hacer aportes mucho más concretos, pero estoy contenta de que esta ley esté acá y vamos a poner todo el esfuerzo para que transversalmente podamos trabajar esto sin ningún sesgo político. Muchas gracias, diputada Molina. Tiene la palabra el diputado Badilla y luego el diputado Santana. Luego le damos la palabra al ministro de Educación para finalizar la sesión porque ya estamos en la hora. Presidenta, no quiero dejar pasar lo que ha mencionado el ministro respecto de las estadísticas de la violencia en los establecimientos. La verdad es que la sensación y la impresión que tenemos es totalmente distinta. Yo podré aceptar lo que usted dice, pero no lo comparto en absoluto. ¿Por qué? No lo acepto, ministro. Si usted se da una vuelta por regiones, va a comprobar que los hechos de mayor connotación de violencia en los establecimientos educacionales están en los colegios públicos. Por lo tanto, no comparto ya la opinión suya, la respeto, pero no la comparto en que esto sería distinto. Lo otro, y aquí quiero hacer un llamado, presidenta, a usted en particular.
muchas veces cometemos el grave error que entre más rápido legislamos, más rápido van a estar las soluciones. Y no ocurre así. Yo le invito, Presidenta, que nos tomemos todo el tiempo que sea necesario para poder analizar este proyecto y provocarle las mejoras profundas que requiere. De lo contrario, vamos a generar muchas expectativas, pero no van a haber satisfacción a esas expectativas. ¿Por qué? Porque estamos legislando rápido. Hagamos las cosas bien, Presidenta. Se lo digo de verdad, Presidenta. Yo se lo pido con toda humildad. Generemos un buen proyecto, pero para eso necesitamos mucho tiempo. Y creo que es importante escuchar a muchos actores relevantes que nos pueden ilustrar para que podamos tener una buena legislación. De lo contrario, repito, vamos a quedar solo en declaraciones de buenas intenciones y este proyecto no va a generar los efectos que la inmensa mayoría queremos. Que efectivamente erradiquemos la violencia de los establecimientos educacionales y de su entorno para que tengamos un clima, y en eso sí coincido con el ministro, el clima al interior de la sala incide y al interior de los establecimientos incide significativamente en los resultados académicos de nuestros estudiantes. Si mejoramos el clima, vamos a tener mejores rendimientos. Pero para que eso ocurra, repito, tenemos que tomarnos el tiempo necesario para tener una buena ley. Muchas gracias, diputado Badilla. Por cierto, lo tomaremos en cuenta y daremos el tiempo pertinente para su tramitación. Tiene la palabra el diputado Santana, pero antes quería recabar el acuerdo de la comisión para poner un plazo precisamente para la solicitud de audiencias, para que podamos empezar precisamente cuanto antes el diálogo con los distintos expertos, expertas, con las asociaciones que queramos invitar, y quería proponerle a la comisión que diéramos plazo en línea de poder hacer la planificación y la citación con la Secretaría el día miércoles de esta semana para enviar las solicitudes de invitaciones. ¿Habría acuerdo para ello? No. Presidente, mira, me confundiste. Diputado Badilla. Presidenta, de los dichos a los hechos. O sea, tenemos un día y medio para proponer. Tomémonos hasta el próximo lunes. De tal manera que tengamos, Presidente, es que yo creo que no basta con invitar, sino que tenemos que tener el compromiso de quienes invitemos vengan. Y para eso hay que hacer consultas. Y se tienen que preparar. Entonces, Presidenta, pongamos en práctica su buena disposición, aun cuando el Ministerio presione. No hay ninguna presión. Presidenta, tomémonos hasta la próxima semana. Diputada Serrano, sobre el punto. Sí, Presidenta. Lo que pasa es que yo le puedo creer todas las buenas intenciones al diputado Badilla. Puedo creerle su humildad por su intermedio, Presidenta. Sin embargo, muchas veces cuando tenemos hechos de vulneración de derechos al interior de las escuelas, tenemos problemas con la convivencia escolar, los primeros que salen, y eso lleva la batuta el diputado Badilla por su intermedio, Presidenta, de decir que acá no se hace nada, es justamente él y su sector. Entonces, Presidenta, yo creo que este proyecto lo hemos esperado por mucho tiempo. Yo creo que no cuesta nada un día y medio poder trabajar. Los diputados y diputadas tenemos asesores que nos pueden acompañar. Es poner los nombres a disposición. Entonces, Presidenta, yo voy a volver a insistir, ojalá se tome el acuerdo. Es un día y medio y podemos llegar a eso para establecer una priorización que nos permita el lunes de la próxima semana poder comenzar muy bien con lo que significa una discusión en exhaustivo de este proyecto. Sí, gracias, diputada Serrano. Yo quería argumentar en una línea similar. Esto no es mermando el tiempo legislativo, sino es precisamente darnos un día y medio, que es plazo suficiente para que podamos nosotros desde ya empezar a pensar en voces que nos interesa que se escuchen en esta tramitación, y la tramitación se tomará todo el tiempo que tenga que tomarse. En eso yo asumo y acojo lo que dice el diputado Badilla de darnos el tiempo de discutirlo, pero creo que para precisamente poder organizar la discusión, poder tener a los invitados e invitadas, sería lo más óptimo poder decidir dentro de esta semana la lista total. Entonces, no sé si habría acuerdo para hacerlo el día miércoles, si no, propongo el día jueves. 2 días y medio. ¿Habría acuerdo para el día jueves? Sí, 2 días y medio. Ya, acordado.
Entonces hasta el día jueves tenemos para enviar invitados e invitadas. Ahora tiene la palabra el diputado Santana. Gracias, presidente. Es cortito en realidad lo que iba a decir, pero es más que nada una precisión a la respuesta que da el ministro, porque yo en ningún momento propuse que se iniciara a través de esta moción un debate de contenido curricular, ¿no? Yo lo que planteé fue que es necesario para la sana convivencia dentro de las comunidades educativas que exista una reorganización de lo que hoy día son las horas que se destinan principalmente a aspectos curriculares. Entonces, no sé, el criterio al cual él ha hecho mención por su intermedio, presidenta, que dice relación con que ese tema o ese debate no es atendible a el proyecto de ley en curso, yo también podría aplicarlo a las temáticas que aquí en el proyecto están incorporadas. Tal como lo dijo la diputada Molina por su intermedio, presidenta, yo creo que finalmente todo esto es un cuerpo que camina en una misma dirección y que en caso de que se establezcan protocolos, normativas, se fortalezcan instancias que hoy día existen como el Consejo Escolar para darle atribuciones que tengan que ver con esta discusión, me parece que tiene que haber una sinergia. Y para mí, al menos, y por eso lo planteaba recientemente, es muy importante que la distribución de tiempos al interior de un establecimiento sean parte de ese debate, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Y creo que ese es un aspecto que está ausente de este proyecto. Lo cual no quiere decir que valore la iniciativa. Que no valore la iniciativa. Lo cual no quiere decir que no valore la iniciativa. Eso era. Sí, no, sí, yo le había entendido. Ministro, no sé si quiere referirse a las últimas intervenciones. Por supuesto. Y luego cerraríamos la sesión. Muchas gracias. Es que si no, no vamos a terminar nunca. Presidenta, sobre lo señalado por el diputado Santana, yo creo que es cosa de precisar bien a qué queremos abordar y cómo, porque de hecho hay un artículo en particular que aborda de alguna manera el tema de el enfoque pedagógico relacionado a la convivencia. Obviamente no se refiere a los planes de estudio, que son los que regulan los tiempos que se dedican del currículum a las distintas asignaturas, etcétera. Eso también es parte de la discusión curricular, pero revisémoslo. O sea, finalmente compartimos el propósito, veamos de qué forma se allana esto, tal como hemos señalado anteriormente. Respecto a la señalada por la diputada Molina, existe el artículo primero, el numeral 14, que genera un 16 y nuevo en la Ley General de Educación, plantea precisamente la elaboración, en la elaboración de la política, la coordinación necesaria interinstitucional, dentro de los cuales se plantean el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Salud. Se plantea además la forma en que se relaciona el Ministerio con cada uno de esos otros ministerios para efectos de la formulación de la política, ¿ya? Es decir, no es que se cree un nuevo espacio de interministerial o Consejo de Ministros, Consejo de Subsecretarios, sino que se plantea la forma en que, para la generación de las políticas nacionales de convivencia educativa y otros instrumentos, se genera una participación de trabajo intersectorial con los Ministerios del Interior, Desarrollo Social y Familia, Salud, y se plantea la forma en que esto ocurre. Miremos ese artículo en particular porque creo que es muy pertinente lo que usted señala. El gran desafío de la administración pública es la colaboración entre los servicios. Yo lo sé, lo tengo súper claro, y eso no se resuelve tampoco poniendo un artículo. Eso se resuelve generando cultura de colaboración intersectorial, y creo que en este ámbito, dada la experiencia que hemos logrado desarrollar en el último tiempo, me da la impresión de que hay una experiencia positiva en ese sentido. De hecho, lo conversábamos el otro día con la subsecretaria de la Niñez por su intermedio, presidenta, que hacía una valoración, que tiene mucha experiencia en esto, que tiene una valoración muy profunda del trabajo que hemos desarrollado a propósito del sistema de protección a la niñez, en la articulación precisamente con todos estos ministerios. Esto fue una reunión que tuvimos la semana pasada con el presidente, precisamente. Y por último, presidenta, yo respecto a lo señalado por el diputado Bobadilla por su intermedio, la verdad es que no se trata de aceptar o no el dato. Esto no es doxa, esto es información, son datos que están ahí en la plataforma, guste o no guste, digamos. A mí me pueden gustar más o menos los datos, obviamente es irrelevante porque el dato está ahí, digamos, está ahí para que lo atendamos, no está ahí para que construyamos una realidad paralela. En ese sentido, yo creo que es importante a veces escuchar estas frases que se le atribuyen a Cicerón, ¿no? Hechos, no palabras. En este caso son hechos, son las cifras que yo di recién, son las cifras, y podemos entrar en más detalle respecto a ello,
con la superintendencia, por eso yo señalaba por su intermedio, Presidenta, que sería bueno invitar a la superintendencia para no solamente conocer el número, sino que además entender el número, que es más importante a veces que conocer la cifra. La cifra nos sirve para la cuña, pero entender la cifra, cuáles son los fenómenos que hay detrás, nos permiten llegar a mejores conclusiones. Yo insisto, no tengo ningún interés en poner acá a pelear dos formas distintas de administrar la educación. Estoy acá para defender la problemática que se suscita a propósito de la convivencia, la importancia que tiene en la construcción de aprendizajes, la importancia que tiene que ver con la construcción de sociedades democráticas y cómo esto se resuelve. Acá, insisto, uno puede rememorar algunos hechos. De hecho, nosotros en el proyecto de ley consideramos 3 casos en particular que lo hemos querido relevar por la significación pública que han tenido, 2 de los cuales ocurrieron en establecimientos particulares. El caso de Katy Winter, en un establecimiento particular pagado, el caso de José Matías, que ocurrió en un colegio particular subvencionado, el caso de la colega Catherine Yoma, que ocurrió en un establecimiento municipal. Por lo tanto, estamos hablando de realidades que, de hecho, los 3 casos obedecen a 3 formas distintas: particular pagado, particular subvencionado, municipal. Yo invitaría nuevamente, Presidenta, a que nos saquemos la chaqueta ideológica. Esto no se trata de públicos versus privados, se trata de abordar una problemática considerando los antecedentes que la evidencia nos pone sobre la mesa. Nada más, pero nada menos también, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Estamos pasados del tiempo, así que por haberse levantado, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.